Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, saludos donde quiera que estés. En este caso vamos a tocar un tema que se llama la fuente de la vida, el impulso de la vida, el agua, que es lo más importante que tenemos. Después del aire, obviamente, pero para nosotros, para los peces es otra cosa, el agua. Porque los estudiosos aún no se ponen de acuerdo si el agua apareció entre vapores hace 4.500 millones de años, cuando el planeta apenas se enfriaba. Hay teorías que dicen que el agua llegó toda en una sola masa, y otras afirman que vino en varios meteoritos 70 millones de años después de que se formó el planeta. Por las primeras huellas de vida que encontraron, miden de hace 3.800 millones de años, deducen que el agua llegó antes y que al menos le tomó al agua 1.000 millones de años crear en ella la primera forma de vida. 1.000 millones de años intentándolo. Lo que consterna a los científicos es que al copiar las casualidades que se dieron para que en el agua apareciera esta primera forma de vida, las repitieron en miles de ocasiones, en miles de intentos, y no lograron crear vida. Notemos cómo en esos intentos hacen un lado el papel primordial que el agua jugó en ello, y la tratan como si solo fuera un medio en el que por casualidad ocurrió, como si hubiera dado lo mismo que hubiera ocurrido en seco, en el espacio o arriba de cualquier piedra. Notemos con claridad que es en este planeta, en el único en el que se ha encontrado agua estable líquida, y que es en esa agua en la que se dio la vida. Insistimos en que se dio, como que por casualidad ahí pasó. Sin querer insistimos en quitarle, en restarle protagonismo a esa cosa, a ese recurso llamado agua, cuando este planeta es el único que lo tiene. Un agua que no ha variado, que es la misma desde que llegó hasta la que hay hoy. Y no me refiero solo a la misma cantidad, me refiero a la misma agua. Y que es solo esa delgadísima película embarrada, y que solo es esta delgadísima película embarrada que apenas alcanza a cubrir 3/4 partes de la corteza terrestre, pero que ha estado en la primera célula, en las nubes, en los mares, en los icebergs, en los dinosaurios, en tu sudor, en tus lágrimas, en tu sangre. Es exactamente la misma y única agua que hay, que hubo y que habrá, exactamente la misma y la misma cantidad. La ciencia cuántica occidental apenas empieza a captar que hay algo más allá de lo que puede medir, de lo que puede comprobar, porque somos seres limitados a percibir solo en estas 3 modestas dimensiones, e ignoramos si este ser que llamamos agua abarque más de nuestras 3 dimensiones, y desconocemos si el agua es el medio de la intención del universo para que se dé la vida. Aunque parece temeraria esta afirmación, Atlachinoli llaman las culturas originales de estas tierras a este querer del cosmos que el agua transforma en vida, al gran misterio que une al infinito del universo, al infinito del microcosmos del átomo, y que solo a través de nosotros se atestigua a sí mismo. De hecho, te habla esta agua que hasta se la cree de que tiene conciencia de sí mismo. Pero son los pueblos originales de este continente, seres que veneran y respetan a esta agua antigua que llegó y que se extendió lo más que pudo y solo alcanzó a cubrir esta porción de la corteza terrestre. Pero que si la haces bolita, como esto, de la cual solo esta es agua dulce, y esta chiquitita es el agua dulce que tenemos disponible. Y bueno, que fue esta agua, que casi es nada, la que durante miles de millones de años batalló y batalló hasta formar la primera forma de vida. Y
y luego de los millones de años que también invirtió para hacerla cada vez más complejas estas formas de vida, hasta llegar a nosotros, que nos creemos lo más acá de la creación. Toda vida fue creada en su seno, en su vientre. Toda la vida sucedió dentro de ella, dentro del agua. Mientras en la corteza terrestre, en la que estaba fuera del agua, fuera del mar, o sea, la corteza expuesta a la atmósfera, que era a duras penas un piso duro, seco, inerte, estéril, donde algo de musgo y líquenes apenas se atrevían a brotar por sus orillas. La cantidad de procesos que durante millones de años realizó el agua para crear la atmósfera respirable es otra odisea para que la vida también pudiera llegar ahí, para que pudiera vivir fuera del agua, del mar, del cómo estas plantas fueron evolucionando de musgos, hongos, líquenes, limitados a sus orillas, que en este cronograma vemos cómo el agua impulsa a las formas vegetales a que se fueran metiendo tierra adentro. Pero como era muy lenta la cobertura con la que avanzaba, ya que la corteza terrestre fuera del mar no solo era inerte, era muy dura y hostil, donde vientos violentos y lluvias torrenciales barrían enormes polvaredas sobre la piedra de aquel piso estéril. Imposible de retener vida. Más por las orillas comenzaba el intento. Helechos dispersos por esporas conquistaron un trecho. Pero ¿qué tuvo que hacer el agua para acelerar el proceso? Evolucionó plantas para que desarrollaran unos sabrosos y nutritivos frutos que llevaban dentro semillas para atraer. ¿Pero para atraer a quién? A quienes muy poco tiempo atrás había impulsado a salir de sus orillas, a hacerlos terrestres. ¿Vemos la coincidencia en tiempo? ¿Coincidencia? ¿Milagro o intención? Atlachinoli, como llaman los antiguos de por aquí, al querer, a la intención del cosmos. Animales que al comer estos frutos llevan en sus panzas las semillas que al ser defecados, cagados, saldrán cubiertas del mejor fertilizante que existió y existirá, caca. Una semilla que al germinar con sus raíces amarraran al violento polvo para que en él se forme bajo la fronda, bajo sus hojas, la vida. Que a través de los milenios de aquel piso estéril se forme así el suelo. Un suelo que es vida, de raíces que retienen, que fijan la vida, para que en los bordes amarrados así de las raíces nazcan los arroyos, las cuencas de los ríos, de los lagos, y luego las grandes raíces de enormes árboles que profundizan el agua. Un agua que bajo tierra forma acuíferos, que brotan allá a lo lejos en cristalinos y cantarinos manantiales para la evolución de los seres no marinos, de los seres terrestres, pero que dependen de ella, porque son parte de ella, del agua, Atl. De este heroico equipo hay una heroína que, aunque juega un papel principal, la han difamado para que te repugne. Pero solo compara esta hierbabuena con tierra del cerro, de esa bonita que te venden, y la misma hierbabuena, porque es la misma, con esta caca composteada. ¿Se nota la diferencia? La caca fue la que en este proceso convirtió el piso estéril en suelo vivo. Una caca que con el olor del indol y del escatol atrae desde muy lejos a miles y miles de seres vivos al festín de sus nutrientes, que luego la planta podrá tomar del piso, que a través de sus frutos y luz del sol nos volverá a alimentar, a nutrir, a dar energía. Y así cuando cagamos, pues le estamos regresando al suelo sus nutrientes para que nos siga alimentando. Y en ellos pues van las semillas y en ello más suelo. Así es como cumplimos con nuestra caca, nuestra función dispersadora de semillas, de dispersar vida, de crear suelo. ¿Hasta dónde? Ojalá se terminen estas guerras y usemos todo eso para lograrlo. Porque esto, en tiempos geológicos, en tiempos de la Tierra, empezó hace muy poco.
hace apenas 370 millones de años. ¿Es esta una coincidencia? De los animales con patas, de los frutos con semillas, con la caca y el suelo. Pero veamos la explosión de vida que en aquel piso estéril se dio. Como el suelo creado con caca creó los ríos que regresan con el agua al mar sus nutrientes. Una maravilla de vida que la lluvia por sus ríos regresa al mar. No es casualidad que las respetuosas culturas antiguas consideraran sacra la zona donde copulamos, donde engendramos, nacemos y precisamente por donde le regresamos a la tierra sus nutrientes. De hecho, el hueso de por ahí le llaman el sacro, Tlazolteotl, que Occidente se refleja a sí mismo al interpretarla como diosa. No había dioses aquí. Diosa de las inmundicias, de la basura, del pecado y de las bajas pasiones, cuando solo es la energía que entreteje vida. En el paisaje comprobamos cómo el agua esparce su vida, para lo cual jamás busca el camino más corto de la línea recta. No, el agua va dando vueltas, va dando giros, creando, extendiendo su vida a su paso, buscando abarcar lo más posible en esas curvas que llamamos meandros. Cuando no la puede cubrir así, con el cauce directo de sus ríos, pues llueve más y los desborda, creando áreas de breve inundación, que en cuanto baja, quedan como tierras de sorprendente fertilidad. Y si no, pues al salir reparte la energía de sus ríos en deltas, en manglares, de impresionante belleza, de tan impresionante vida. Si por necedad insistimos en negar que el agua crea vida, es normal que nos parezca raro y extraño que las leyes físico-químicas que todo cumple, el agua las rompe. Como que al congelarse, en lugar de comprimirse como todo lo hace y cae al fondo, pues se expande y flota, permitiendo abajo del hielo la vida. Y así, como que por conductos finos, por capilaridad, desconozca la ley de gravedad y suba hasta la copa de los árboles, hasta las ramas, las hojas, las flores y frutos con los que nos alimentará de los minerales que tomó del suelo, que como sus raíces no tienen dientes para comerse las piedras, las múltiples formas de vida que cobija en el suelo, donde viven los hongos, las bacterias, que con sus enzimas los disuelven para darnos los 101 elementos que nuestro cuerpo necesita. Y así le encontraremos más y más extrañas y cualidades y comportamientos. Y al margen de esto, comento que los fertilizantes industriales solo nos dan 3 de esos 101 elementos, que es una historia que veremos en un posterior video. Occidente, en sus múltiples complejos, cuánto nos ha alejado con el excusado de la función natural de la caca, tanto que nos desvinculó así de la tierra, que nos separó, nos hizo ajenos a ella, como si no formáramos parte de ella, nos dejó huérfanos. Nos alejó tanto que regresarle sus nutrientes hasta nos da asco. Y así preferimos sacar casi un garrafón de agua limpia del río, cagar en el agua y bien batidita regresarla a contaminarle miles y miles de litros más a ese mismo río, con el conque de que jala y olvida. Y para justificar semejante estupidez está la tecnología. ¿La tecnología? ¿Cuál? La de las plantas de tratamiento. Solo hay que ver cómo el Mississippi, lleno de las mejores plantas de tratamiento del primer mundo, claro, tira sus aguas tratadas al Golfo de México, al área que por haber matado todo cínicamente le llaman la zona muerta, y que alarmantemente año con año se agranda más y más. Para las culturas orientales, en esta área del cuerpo, se encuentra el primer chakra, por ser el primero por el que se tiene que pasar en el camino hacia la iluminación. ¿Cómo vamos a lograrlo si el primer chakra lo tenemos tapado? Si tenemos bloqueada, obturada nuestra unión con la tierra. ¿Y cómo lo bloqueamos?
al no regresarle de forma natural a la tierra sus nutrientes. No te miento, yo era negado, reticente a usar el baño seco. Y solo lo promovía así de dientes para afuera. Pero cuando lo empecé a usar, algo pasó. Algo que te hace saber sin entender. No sé si me explico. Como que todo solito se vuelve a entretejer y se te va dando. Bueno, en contraparte, veamos todo lo que este carajo excusado nos causa. Además del sargazo, de la muerte de los arrecifes, de los peces, de la pérdida de playas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú has visto algún animal que se embarre cuando caga? ¿Que necesite luego papel para limpiarse? ¿Que no talan 27,000 árboles diarios para mal limpiarse el trasero? Un papel con el que te embarras y embarras hasta que ya no se note y te das por limpio. Pero pregúntale a tu perro. Pero no solo es eso, es que al cagar en posición antinatural, el excusado obliga a esforzar tus esfínteres día tras día hasta que te volteas tus tripitas. En esas hemorroides o almorranas tan comunes y dolorosas que le aparecen a los hombres occidentalizados después de los 30 años. Hemorroides de las que no saben los orientales. Ahora imagina que a tu pobre e irregular tripa volteada, ahora te la vas a limpiar con papel. Un papel que por suave que sea y que te lo vendan, va a terminar siendo una lija. Ahí vemos, agarramos un poco más de papel, nos limpiamos. Ve cómo a pesar de limpiar y limpiar, pues nada más no te limpia. Y bueno, vemos que quedó limpio. Ya podemos desver. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo lo hacemos con este método? Veamos qué pasa. Agarramos esto. Y ya se nota cómo con este irrigador, con la misma cantidad de agua con la que te lavarías las manos, te queda realmente limpio el trasero y las manos también. ¿Vieron la cantidad de agua que gastamos? Y vamos hasta limpiar este de una vez, ¿no? ¿Vieron la cantidad de agua que nos gastamos en limpiar los dos? Y además vamos a limpiarnos también las manos, ¿no? Y que además, al no mancharlos, te duran mucho más los chones. Aquí puedes ver formas de usar el excusado como quieras, pero por favor, para cagar no lo uses. Sí, sé que me tardo en hacer estos videos. La verdad es que sí es una chamba. Este es el primero de una serie en la que uno complementa a los otros y viceversa. Son datos que no me puedo ir sin que otros lo sepan. Por lo que te pido que revises de vez en cuando la lista de videos y veas cuáles del muro no has visto, porque en ellos vemos y resolvemos los problemas que causa Occidente al voltear el mundo al revés, impidiéndonos ver lo obvio. Y ya sabes, apoya con tu valioso like, comenta, cuestiona, comparte y comparte. Y si gustas apoyar, ahí te dejo la cuenta del Spin del Oxxo. Y gracias. Hasta luego.